Rosana Cueva y estamos en Radio Exitosa 95.5 de la FM como todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Son ya las 9:06 y 39 días después de la desaparición de Pepe Yactayo, este realizador audiovisual, periodista, pues ser humano extraordinario. Ayer se dio a conocer la detención de quien sería uno de los asesinos de Pepe. Se trata del señor Zamora, es lo que tenía Zamora Carrión, Wilfredo Zamora Carrión, de 26 años, ¿no? Estamos en contacto en este momento con Ignacio Marcos Ibáñez Yactayo, primo precisamente de Pepe. Señor Ignacio Marcos, muy buenos días. Muy buenos días, Rosana, muchas gracias. Finalmente, imagino, han pasado 39 días y esa sensación de impunidad que a veces nos invade, imagino, a pesar de la dolorosa pérdida, por lo menos saber que se va a encontrar justicia. ¿Que ustedes estaban al tanto de estos seguimientos o en todo caso de esta información que ya manejaba la policía? Mire, nosotros a través de mi tía Ana, la mamá de mi primo Pepe Yactayo, sabíamos de que la policía tenía unos nombres, pero todavía no querían ahondar en el tema hasta estar seguros, porque podían, como sus propias palabras de ellos mismos dijeron que podían patinar. Porque en realidad nosotros hemos estado tratando de ver la forma de presionar, porque inicialmente yo personalmente me enteré de que había presión de terceros, porque si no hace rato hubieran de repente descubierto este tema. ¿Y qué tipo de presión? Eso es lo que a mí nosotros queríamos hablar con el general jefe de la división de homicidios. Mi tía solicitó una cita y precisamente le mandó a hablar con un comandante que es el que le dijo todo esto. ¿Qué tipo de presión era la que ustedes estaban advirtiendo o sentían que existía? Además, imagino, por lo que entiendo, que es para que no se siga investigando. Lo que pasa es que había pasado tanto tiempo y ya, pues, o sea, nosotros qué podríamos pensar, porque la semana siguiente de que murió mi primo, que mataron a mi primo, hubo un asesinato casi parecido y en una semana solucionaron el problema, ¿no? Claro. En una semana este joven que encontraron en una bolsa. Entonces yo he estado siguiendo incluso algunos casos policiales y había muchos que se habían descubierto lo más pronto posible a través del teléfono, las redes sociales, el WhatsApp, que creo que son ahora los medios mucho más fáciles de poder identificar a los responsables. Así es. Bueno, entiendo que a través precisamente de este tipo de comunicaciones telefónicas es que se ha podido identificar a estas personas. ¿Usted alguna vez escuchó algo respecto a este señor Wilfredo Zamora Carrión? Entiendo que este era precisamente el amigo o la persona que de alguna manera había logrado algún tipo de contacto con Pepe. En absoluto, señorita. Mi primo era una persona muy reservada. Así es. Nosotros manteníamos en los últimos 3 años, yo soy primo hermano de él, pero manteníamos una relación casi como hermanos, porque cada 15 días, cada 20 días nos reuníamos con otro primo que es Orlando, y precisamente estábamos preocupados desde el momento de que me entero primero de su desaparición y luego pues de la identificación de el cuerpo que habían encontrado en Huacho. Entonces, cuando manteníamos esta relación prácticamente de hermandad, mi primo nunca mencionaba cosas de su trabajo. Entonces, nosotros somos una familia muy numerosa, somos 21 primos hermanos. Imagínese. Entonces yo me puse en contacto con cada uno de ellos para poder ver la forma, porque recién ayer me entero también de este nombre. No conozco absolutamente nada de este señor. Claro. Ojalá pues que se logre encontrar a los otros dos. Entiendo que el segundo, así es, la segunda persona ya fue detenida. Se trataría precisamente del señor Rodolfo Zurita Manyari. Wilfredo Zamora habría dicho a la policía que la muerte de Pepe se debió aparentemente, ojo, estamos hablando de la versión que él ha dado, ¿no? Que hay que, por supuesto, evaluarla, que se debió a una sobredosis de droga y alcohol, que ambos, o sea, digamos, estaban en medio de una sesión pues de droga y alcohol, en una reunión en la casa de este chico en Breña, y que esa sobredosis habría dado lugar a que pues señor terminara, no sé, con estos rasgos de violencia asesinando a Pepe. Ahora, yo dejé de ver a Pepe hace varios años, pero por lo menos en ningún momento se asomó la posibilidad de que él fuera pues consumidor de drogas, ¿no? En absoluto. Y tampoco un alcohólico, en absoluto, ¿no? Digamos, podría tomar un traguito como cualquiera, pero no tenía por lo menos ese perfil.
No, no, en absoluto. Mi primo era un tipo completamente sano. Era muy sobrio, ¿no? En ese sentido. Yo soy de Lunahuaná, nuestra familia es de Lunahuaná. Yo, por ejemplo, soy un especialista en pisco y así mismo, a pesar de que acá conocemos el tema del pisco, él no era un bebedor. Ni siquiera, o sea, hemos tomado un par de tragos como todo el mundo, o cualquier sábado. Ni siquiera ni siquiera socialmente, porque socialmente es en cada reunión que te vas, te tomas un par de tragos. Pero no, él era prácticamente un tipo muy sobrio, muy abstemio en este sentido. Podría tomarse un par de tragos. Por eso creo que ese tipo de comentarios que puede haber hecho este señor, no creo en absoluto. Menos en la hora, además, que él desapareció en la mañana porque ya no llega a almorzar con su mamá. Sí, es bastante extraño. O sea, no imagino a alguien saliendo de su casa a las 10 de la mañana sabiendo que va a regresar a almorzar con su madre porque es domingo y era, digamos, parte de la tradición familiar, y pues ponerse a las 11 de la mañana ahí pues a beber y consumir droga, que no es, repito, el perfil que en todo caso las personas que en algún momento conocimos a Pepe tenía él, ¿no? A pesar de que, insisto, yo dejé de verlo hace muchos años. Por supuesto, yo creo que esto puede de repente, ojalá que la policía ahonde mucho más en esta investigación, y esto podría ser un desvío, vamos a ver qué dice el otro, porque son versiones que se van a encontrar. Y obviamente esperamos que la policía... Y con más implicados, ¿no? El hecho de que ya no sea solo una persona, que todo indica que son 3, en algún momento habrían viajado al extranjero, por lo menos ayer en el semanario de Hildebrand se señalaba eso, que uno de ellos, tras la muerte, o sea, después de abandonar el cuerpo, habría viajado a Panamá, estuvo algunos días fuera, luego ya ha regresado, probablemente se sentía ya más seguro respecto a que las investigaciones no estaban avanzando y no contaban de alguna manera con estos seguimientos. Y viene también la otra parte, más allá del trabajo policial, y que tiene que ver mucho con el tema de la fiscalía, con el tema del Poder Judicial, ¿no? A rogar a Dios, a cruzar los dedos para que en estas etapas todo pueda fluir tal como la justicia, pues, se espera de la justicia, ¿no? Exactamente, señorita Cueva. Nosotros esperamos que somos los principales interesados en que esto se esclarezca y que se llegue hasta el final, que paguen los responsables, porque ya estamos llegando a un extremo en la que la vida de las personas no vale nada, y la policía, como también el gobierno, tienen que actuar fuertemente en este sentido. Nosotros obviamente nos preocupamos bastante porque no pensábamos o nunca imaginamos que esto iba a terminar de esa manera. Mi primo de esa manera, ¿no? Torturado y seccionado. Y esto prácticamente puede pasar en una mente enferma, porque incluso los delincuentes comunes no actúan de esa manera. Eso explicaba ayer precisamente el ministro Basombrío, ¿no? El ministro Basombrío decía, esto no encaja dentro de lo que son los parámetros de seguridad o en todo caso inseguridad ciudadana. Esto no es que en medio de un asalto me entregas el celular o te disparo, o sea, no encaja en estas cosas. Aquí hay un asunto mucho más personal, está, bueno, por lo menos para la policía está claro que él en algún momento podría haberlo conocido al punto que ingresa pues a esta casa en Breña, pues obviamente sin desconfiar de todo este perfil sádico, criminal, perverso, probablemente de estas personas, ¿no? Este chico es un chico bastante joven, entendemos que vive con un señor de 47 años, en fin, ya poco a poco esperamos que no tenga nada que ver con este tema, porque mi primo tenía un departamento entre Maranga y San Isidro. ¿Ya? Y hubo una persona que creo que ya la policía lo notificó que le quedó debiendo a mi primo como cerca de $33,000, ¿no? Y actualmente es un funcionario del Ministerio de Vivienda. No sé, ojalá que no tenga nada que ver con eso, ¿no? Porque mi primo no tenía enemigos, creo que el único problema que tenía era de una situación que estaba llegando a una conciliación de una deuda que había de un departamento, de ahí le debían casi el alquiler de un año, ¿no? Qué bárbaro. Y esto se agravó. La policía ya lo ha notificado, porque cuando recién se identificó el cuerpo de mi primo el jueves 4 de marzo, comenzaron ya a notificar a todo el entorno. Claro. Yo personalmente fui en forma voluntaria desde que mi primo desapareció, porque a mí nunca me notificaron, porque yo estaba interesado en saber hasta qué punto iba la investigación, y precisamente hemos estado ahí atrás y apoyando a mi tía, porque mi tía es una mujer ya de 80 años, una mujer viuda, en ese momento con el hijo desaparecido, y mi otra prima estaba internada porque estaba siendo operada.
Entonces eso era una preocupación y completamente sola. Tal vez los asesinos pensarían pues, que era una familia muy pequeña, pero se dieron con la sorpresa de que somos cerca de 21 primos hermanos. Claro, no, y además ha habido toda esta presión permanente también de la prensa y yo estaba preocupado también, señorita Cueva, que después de que yo fui a declarar el 1 de marzo, cuando todavía estaba en desaparición mi primo, yo a partir del 2 de marzo comencé a recibir llamadas no salía el número del teléfono, salía solamente desconocidos. Y esto yo se lo manifesté a la policía ya cuando fui a declarar para la división de homicidios, porque diariamente me hacían llamadas en horario de oficina, pero yo no contestaba porque yo pensaba que podrían de repente, son números desconocidos, ni siquiera números que no conozco. Ya, pero lo amenazaban, ¿qué le decían? ¿O solamente lo llamaban y no contestaban? No contesté yo en todo caso, pero un día yo levanté o abrí la línea, pero tomé el nombre de la división de homicidios y me colgaron, ¿no? Luego me han llamado nuevamente y como que me pasaban a un anexo. Entonces, conversando con unos primos, parecía que fuera como si estuviera en una central, o sea, me llamaban, me timbraban. Hay centrales de celular, por supuesto. Exacto, me timbraban y luego me pasaban a otro teléfono y seguía timbrando, ¿no? Entonces yo definitivamente nunca contesté porque podría ocurrir una amenaza y psicológicamente a veces nos agarran desprevenidos y nos podían psicosear. Yo, en ese sentido, hasta el día incluso que fue la misa de mi primo de mes, el día 4 de abril, me estuvieron llamando, ¿no? Pero yo no contestaba. Después de esa fecha no me han vuelto a llamar. Sí, pues, y bueno, ya ha coincidido con que también ya se produjo estas capturas, probablemente los seguimientos y la revisión de los registros telefónicos probablemente también ayuden a aclarar eso. Señor Ignacio Marcos Ibáñez Yactayo, muchas gracias por este contacto telefónico y bueno, nuevamente, por lo menos de mi parte, mi más sentido pésame a toda la familia de Pepe. Muchas gracias. Nosotros esperamos que esto llegue hasta el final, señorita. Así es. Todos esperamos realmente es lo que ha sucedido. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Ha sido Ignacio Marcos Ibáñez Yactayo, primo del periodista asesinado José Yactayo, que dicho sea de paso, esta madrugada también se produjo la captura de un segundo personaje implicado precisamente en el asesinato de Pepe. Se trataría del señor Rodolfo Zurita Manyari. Ya anoche, a las 9:50, es que se detuvo a Wilfredo Zamora Carrión, este joven de 26 años que es indicado, señalado como ser precisamente el asesino, el hombre que llevó a la muerte a Pepe. Y esto habría tenido lugar en el domicilio precisamente de este joven en el distrito de Breña. Y bien, pasamos ahora con Fiorella Cruz, quien se encuentra precisamente en Dirincri, a ver qué otra información extra nos tiene sobre este tema. Adelante, Fiorella. Sí, Rosana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Información en vivo. Sigue la incertidumbre aquí en los exteriores de la sede policial de la Dirincri. Aún no se conoce la hora en la que se dará la tan esperada conferencia de prensa que la encabezaría el general Miguel Ángel Núñez, jefe de la Dirincri, para que dé justamente algunos alcances y detalles de la captura del presunto asesino de nuestro colega periodista José Yactayo. Lo cierto, Rosana, es que Wilfredo Zamora Carrión, de 26 años de edad, presunto autor del crimen de periodista Yactayo, pasó su primera noche en la sede policial de aquí, de la Avenida España, y su cómplice sería su abogado, la persona que tú comentaste hace unos instantes. Rodolfo Grimaldi Zurita Manyari, quien también ingresó enmarrocado a la Dirincri y se encuentra en el piso 8 de esta sede policial rindiendo su manifestación. Al parecer, Rosana, ambos mantuvieron comunicación telefónica después del asesinato del periodista José Yactayo, lo que despertó justamente la sospecha de la Policía Nacional. ¿A través de qué teléfono? Eso era lo que no me quedó claro. ¿A través del teléfono del propio Pepe o a través del teléfono de Wilfredo Zamora? En realidad esa información no lo podemos confirmar, Rosana. La persona encargada sería el propio jefe de la Dirincri, pero lo que nos han indicado algunas fuentes policiales es que sería a través del teléfono del propio periodista José Luis Yactayo. Claro, o sea, una vez que lo asesinaron, siguieron utilizando su teléfono y a través de este se estaban comunicando en todo caso para ver seguramente qué hacían con el cuerpo. Exacto, por eso el abogado Rodolfo Zurita es el otro implicado
cómplice en este caso, ¿no?, del asesino Wilfredo Zamora Carrión. Rosana, nosotros estamos a la expectativa, en realidad aún no nos confirman la hora que sería esta conferencia de prensa, que sí nos han confirmado va a ser encabezada por el jefe de la DIRINCRI, el general Miguel Ángel Núñez. Estamos a la espera nada más, Rosana, de cualquier información. Bien, muchísimas gracias, Fiorella, y es verdad, pues el general Núñez es el hombre que ha estado al frente de la investigación del asesinato de Pepe Yactayo, que habría dado ya sus frutos el día de ayer, todo ese trabajo de seguimiento. Y pasamos del tema este policial terrible, espantoso en verdad, de la muerte de José Yactayo, para ver qué está pasando en algunos temas de la lucha anticorrupción, pero precisamente o puntualmente en el caso de la familia Toledo Carp. El Poder Judicial ha dejado en suspenso la decisión que tenían que tomar durante esta semana respecto al pedido de prisión preventiva por 18 meses, no solo contra Alejandro Toledo, sino también contra Elian Carp. Esto ha sido postergado para la siguiente semana porque antes han dicho van a tener que escuchar la defensa legal de el señor Joseph Maiman y de Avi Danon, estos dos ciudadanos israelíes sumamente vinculados a toda esta red que había pues creado, ¿no? Alejandro Toledo, imaginamos que asesorado por Maiman para la creación de todas estas offshore, de todas estas empresas en paraísos fiscales y en los que ambos personajes israelíes tuvieron muchísimo que ver. Ahora esto tiene que ver con la investigación que está llevando a cabo la doctora Manuela Villar de la Fiscalía de Lavado de Activos. Bueno, y quien conoció de cerca, quien estuvo al lado de ellos, no participando, por supuesto, de todas estas cochinadas, ha sido el expresidente David Weissman, ex vicepresidente de la República. Señor Weissman, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Muy bien, felizmente, gracias. Lo que se busca ahora, o lo que se está tratando de dilucidar, es el grado de participación que tuvo Elian Carp en todos estos pedidos de soborno. Lo que sí está claro es que era una de las principales beneficiarias, ¿no? Es más, quien insistió, quien fastidió y quien estuvo ahí por tener la casa en las Casuarinas fue ella, que es al final de cuentas la casa que dio lugar al descubrimiento de Coteva, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué tanto peso tenía Elian Carp? O sea, ¿eso se podía advertir desde el inicio? Sí, no hay ninguna duda. Uh-huh. La influencia de Elian sobre Alejandro Toledo era poderosísima. En todo sentido, ¿no? Y entonces... claro, digamos, no se le permitió cogobernar como lo hizo Nadine Heredia, pero el peso que tenía para estas otras cosas, como que sí está clarísimo. Así es, exactamente, lo mismo. Había un cogobierno. Uh-huh. No hacía casi nada Toledo sin consultarle a ella y viceversa, o sea, ella también a él. Uh-huh. O sea, entre los dos manejaban. Y por supuesto que ambos tenían algunos intereses distintos, y me refiero a que, por ejemplo, Elian tenía una obsesión por comprarse una casa en las Casuarinas. Sí. ¿No? Sí, o sea, tienen una casa, claro, pero tienen una casa grande, bonita, bien ubicada, la de Camacho. Sí, linda. ¿Por qué esa obsesión por las Casuarinas? Además, yo entiendo que incluso al exministro Reategui, a Javier le decían, yo quiero una al lado de la tuya y mejor que la tuya. Sí, esa era su obsesión, al lado de un amigo. Javier Reategui es amigo de Alejandro y de Elian hasta ahora, y entonces ellos están obsesionados, ella, especialmente ella, en tener una casa ahí, ¿no? Entonces, y ese ha sido el hilo de la maneja de la desgracia, pues, de ambos, ¿no? Esa obsesión de ella de tener una casa ahí, ir a comprar ahí. Ser ella la que escogiera puntualmente, porque a ver, ¿cómo se puede entender de alguna manera esa participación? Está por un lado la parte de el disfrute de lo robado, el disfrute de lo coimeado, ¿no es cierto? En la que ella tiene un papel importantísimo, pero no perder de vista los personajes que participan en esta trama, en esta organización delictiva, como dirían los fiscales, ¿no es cierto? Así es. Joseph Maiman, a quien conoce por Elian. Así es. Avi Danon, puesto por Joseph Maiman. Así es. Ambos ciudadanos israelíes, tanto como ella. Totalmente de acuerdo. O sea, al final es su grupo el que termina siendo los que manejan precisamente todo esto. Así es. Y él quedó un poco
no mucho, pero sí un poco marginado en muchos temas, en donde precisamente ahí comienzan a generarse muchísimos actos de corrupción, ¿no? Claro. Ahora, él quería tener una participación mayor. O sea, yo sí creo que en este caso lo que salvó es pues que se rodeó de una especie de consejo de ministros técnico. Dijeron, ajá, hasta aquí nomás, tú sigue con tu whisky, tú sigue con tus amigotes, pero el tema de gobierno lo vamos a manejar nosotros. O sea, así es. No tanto por una cuestión de talento o de buen olfato o de buen manejo presidencial. No, yo sí creo que más por dejadez. Entregas el kiosco y tú te vas a divertir, ¿no es cierto? Así es. Ya, usted fue testigo de la amistad entre Maiman y Toledo. ¿Hacía presagiar que se venía algo así? No, era muy difícil. Pero tampoco es que el hombre tuviera así una biografía impecable. Ya tenía cuestionamientos por los bonos con Luis Alba Castro, que incluso García se molestó. O sea, ya venía con un pasado. Se debió sospechar un poco más. Así es. Bueno, el tema pasa porque Joseph Maiman, nunca hizo ningún negocio acá. Eso es lo más curioso de todo. Bueno, pero estaba detrás de los grandísimos negocios. Y muchos personajes que estaban tras bambalinas eran los que eran manejados por el grupo, por este grupo que lo acabas de mencionar, los nombres, ¿no? Claro. Entonces era muy difícil y además una cosa, saber qué es lo que estaba pasando. Joseph Maiman no permanecía mucho tiempo, muy poco en el Perú, porque él tenía muchos más negocios, y negocios muy grandes en el extranjero, en Estados Unidos, en Egipto estaba construyendo su compañía, estaba construyendo un gigantesco oleoducto que después se fue a la quiebra. Claro, ¿no? que se fue a la quiebra y terminó también con varios cuestionamientos. Así es, y hasta ahora está con graves problemas, ¿no? Y entonces, y está declarado en quiebra en Estados Unidos. Entonces, él muy poco directamente y personalmente ha estado acá, pero su gente sí estaba acá. Y era la que manejaba. No, además. Y era la que menos nos podríamos imaginar que podían estar envueltos en cosas tan sucias, ¿no? Pero además, él le colocó y él le dejó a Avi Danon, un hombre que había pasado por el Mossad, al igual que también el Mossad, que es este servicio secreto israelí, pues además de un prestigio bastante especial. Del que él también en algún momento formó parte, y ahora resulta pues que Avi y Joseph eran los que iban a Odebrecht y probablemente también a otras empresas constructoras grandes a negociar los montos, donde se iban a realizar los depósitos. Pero en el caso de Avi, es ya mirando en retrospectiva, cómo permitimos precisamente que un ciudadano extranjero, al margen de qué país puede hacer, fuera el hombre que se encargara de la seguridad del presidente. Es cierto que en esos momentos pues veníamos del montesinismo, ¿no? Entonces no se podía confiar completamente en unas fuerzas armadas que habían sido pues copadas y tomadas. Pero porque todo estaba contaminado. Es difícil, ¿no? O sea, no haberla visto. Que este hombre pues venía precisamente para ser el mafioso mayor. Así es, ¿no? Pero es que es increíble, ¿no? Porque justamente la imagen de Avi Danon irradiaba justamente una personalidad decente, buena y capaz, hábil, porque viene del Mossad. Claro. Y nadie podía presagiar que podía haber estado metido en la raíz de la mafia, ¿no? Y ese es el inicio. Las primeras offshore que se maneja, que existen antes de Coteva, es Avi quien va y las constituye. Es el primero al que lo usa. Si queremos decir como testaferro. Bueno, claro, y que digamos, como que venía, mira, yo te pongo al hombre que te va a hacer todo lo que tú necesitas. Ya eres presidente de la República, se vienen los grandes negocios. Yo estoy yendo y viniendo por todo el mundo. Te pongo a mi hombre de confianza que maneja perfectamente redes de este tipo. Sí, señor, así presumo que debe de haber sido. El vínculo Avi Elian también era fuerte. No nos olvidemos de Elian, ya nos estamos olvidando de ella. No, era muy, muy, muy fuerte. Hasta yo diría, más fuerte. El vínculo de Avi con Elian, más fuerte. ¿Ah, sí? Sí, que con Alejandro. ¿Y eso cómo se percibía? ¿A través de qué actos, qué hechos? Bueno, se notaba mucho su mayor tiempo de permanencia de Avi en el custodio más de Elian que de
Alejandro, despachaba más vino, tiempo la compañía. Claro, vino como guardaespaldas presidencial y resultó y terminó como vicepresidencial. No, bueno, vicepresidencial no. De la primera dama. Con la primera dama, ¿no? Sí, así. Era muy notorio, ¿no? Claro. Su tiempo lo pasaba más con ella, le daba más protección a ella que a él. Sí. Y además... Y bueno, él tenía otra protección también adicional, la protección nacional, pero siempre dudando. Había mucho miedo, pues estábamos saliendo de un periodo tan oscuro con Montesinos, entonces no había confianza en ninguna fuerza que había en el país, ni en la policía, ni en la marina, ni en el ejército, ni en la aviación, porque todos estaban contaminados, pues muy contaminados, y había que comenzar a hacer un trabajo primero de limpieza, porque había gente buena, marginada, pero para poder llegar a esa gente había que hacer primero cernir, limpiar, y eso toma tiempo. No, por supuesto, y además, ¿cómo sabe si ninguno de estos es uno de los tantos infiltrados que estaban por todos lados? Ahora, Elian, ya usted que los conoce tanto a los dos, quien ha participado más de toda esta pues arquitectura financiera de paraísos fiscales, ella tiene más conocimientos financieros que el propio Toledo. Alejandro, Toledo se maneja pues en otros ámbitos, pero en el tema financiero ella ha trabajado en bancos, ella ha estado al tanto precisamente de las operaciones internacionales. Sí, tiene una larguísima experiencia en todo lo que es finanzas, banca, y no solamente de acá, ya la trae desde Israel y también desde Bélgica. Sí, ¿no? Y, bueno, y ya para cerrar, y termina incluso incorporando a su madre en medio de esta organización delictiva, ¿no? Coloca a su madre como la cabeza de Coteva. Entonces, ya, ¿qué más? ¿Qué más se puede hurgar respecto a la participación de Elian Carpe en todo esto, no? Sí, eso ha sido lo más terrible y realmente espantoso, que una hija pueda involucrar de la manera más torpe a una madre de 86 años por un afán desmedido y además, de ella. Y de asegurarse de que si algo pasara con Toledo, ella estar al frente o que en todo caso puede ser la única heredera de todos estos bienes, ¿no? Sí, claro. O sea, están asegurándose su patrimonio, en verdad. Así es. Y por asegurarse su patrimonio, no le importó, hundiendo y colocando en esa posición a la madre. Yo, antes de terminar, solamente quisiera trasladarte una gravísima preocupación, y es el tema de por qué no se captura a Alejandro Toledo en Estados Unidos. Y me ha llamado la atención poderosamente el hecho que el presidente del Poder Judicial, Duberly, haya salido a hacer toda una declaración a la prensa, un poco fustigando, llamándole la atención a la justicia norteamericana. Y al día siguiente sale el embajador a decir que está trabajando hombro a hombro con la fiscalía, con el fiscal. Y entonces, ¿qué está pasando? Y yo voy a contar una experiencia, termino rápidamente, de haber sido presidente de la comisión investigadora del caso Fujimori y Montesinos. Las cartas rogatorias para pedir la plata que estaban en los bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa, tienen un trámite. Y ese trámite comienza por la Fiscalía, de ahí pasa por el Ministerio de Relaciones Exteriores, va al Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos y también sigue, o sea... ¿Y no pasa por el Poder Judicial? Sí, claro. Ya, por eso. Entonces es Fiscalía, Poder Judicial, Cancillería. Así es. Y entonces si en el medio de la cadena alguien dice que esto no se está moviendo con la rapidez que se espera, no es una persona ajena a la gestión. O sea, está al tanto de la gestión. O si se equivoca en un punto, en una coma, adrede. ¿Qué pasó con la Fiscalía? Así es. Y lo digo esto con conocimiento de causa porque yo he tenido que ir 20 veces muy agresivamente al Ministerio Público a reclamar eso justamente, porque necesitábamos recuperar la plata que yo o mi comisión investigadora había conseguido y había detectado. Y las respuestas de la propia Fiscalía eran, están trabándolo todo en el Ministerio de Relaciones Exteriores o en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú
o el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos mismo. Hay que encontrar, hay que definir exactamente en qué parte de la cadena es que se está precisamente dando eso hay que aclararlo. Así es. Si no, nunca va a venir. Así es. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, ex vicepresidente de la República del gobierno de Alejandro Toledo, David Weissman. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa y a regresar estaremos conversando con Karen Anaya, asesora legal de PROMSEX, a raíz de la derogatoria de lo que se está pidiendo de parte de Fuerza Popular del decreto conocido como el 1323, que es el que busca dar una mayor protección precisamente a la comunidad LGBT. Ya les explicaremos más luego de la pausa. Recuerda que también puedes escucharnos en www.radioexitosa.pe. Todas las plataformas está Exitosa. Radio Exitosa en más de 65 ciudades a nivel nacional. Y en Lima, en el 95.5. Diario Exitosa te informa 100% con la verdad, sin ocultar nada. Lo último de la información en exitosanoticias.pe. La mejor plana periodística la puedes ver en Exitosa Televisión 6.1, señal digital. Exitosa te informa con la verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Philip Butters y estoy en Exitosa, la radio del Perú, de lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana y los sábados de 6 a 9 de la mañana. Pasen la voz que en Exitosa le informamos con la verdad. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Cuadernos Universal. Nuestro papel ultra blanco y resistente hace que nos prefieras. Nuestros diseños exclusivos con más de 100 licencias hacen que nos elijas. 30 años nos respaldan. Nuestros productos superan en calidad a todas las marcas en el mercado, pero a un precio menor, hasta 30% menos. Cuadernos Universal. Porque lo bueno no tiene que ser caro. Universidad Alas Peruanas. Volamos alto para llegar lejos. Más investigación. Lanzamos el primer satélite peruano certificado por la NASA. Implementamos modernos laboratorios con más equipamiento. Construimos tu futuro con más y mejor infraestructura. Más carreras profesionales. Enfermería, gerontología, estomatología, obstetricia, medicina humana, turismo, hotelería y gastronomía, medicina veterinaria, educación, ciencias del deporte. Sé más. Estudia en la UAP. Continuamos con Rosana Cueva en Exitosa. Quiere derogar el artículo 1 del decreto legislativo 1323. Ahora, ¿de qué trata exactamente? Eso nos lo va a comentar precisamente Karen, pero les voy adelantando. Y esto era un decreto que lo que se buscaba era pues darle, o sea, agravar, como se dice, los delitos de homicidio cuando esto se produce, o sea, un asesinato, perfecto, tiene una pena, pero cuando este asesinato tiene una carga extra, que en este caso es de móviles de intolerancia, de discriminación, por el origen, por la raza, por la religión, por el sexo, ya pues, esto ya son los atenuantes, ¿no es cierto? Entonces, tienen que tener una pena mayor. Y entonces, dentro de eso, es que se hablaba de la violencia de género, por la orientación sexual y por la identidad de género. Eso es lo que había enviado el Ejecutivo. Y es a esas dos palabritas a las que les ha puesto el ojo precisamente la bancada fujimorista, y no solamente las ha retirado o ha pedido pues que se redacte en todo caso de una forma distinta, sino que simplemente ha dicho, sobre eso no te metas, no te he dado facultades legislativas sobre ese tema. Cuando si uno revisa bien todo el marco en el que se ha desenvuelto precisamente la redacción de todos estos, no se encuentra contradicciones, tanto que la misma señora Úrsula Letona en un primer momento deja constancia, ¿no?, en una de estas sesiones, que eso no se estaba en todo caso violando. Sin embargo, ahora toda esa actitud ha cambiado. Karen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Rosana? Sí, evidentemente. A ver, cuéntanos un poco por qué era tan importante este decreto 1323. Sí, porque no solo establecía lo que tú dices, sino que además señalaba que la ya protección contra la discriminación que está penalizada en el Código Penal también iba a incluir a las personas LGB. Por orientación sexual, identidad de género, también se puede discriminar y eso también hay que sancionarlo, decía la propuesta del decreto 1323. O sea, claro, entonces, claro, ¿qué es lo que se quiere? Que se diga cuando hay violencia de género, o sea, hombre-mujer.
Y punto. Por un lado, cuando se cometen los crímenes de odio, ¿no? Y por otro lado, cuando se discrimina a las personas por su orientación sexual e identidad de género, lo que hasta el momento es un hecho histórico porque nunca ha habido alguna norma que así lo explicite. Claro. Y en ese sentido es tan importante lo que tú decías, porque ¿qué sucede? Que el año pasado se le da facultades legislativas al Ejecutivo, ¿no? Y se le dice, bueno, usted puede legislar en materia de seguridad ciudadana. Y esto incluye la modificación del Código Penal para que usted pueda legislar en cuestiones de violencia de género. En ese sentido, Úrsula Letona, como tú bien has dicho, en su informe en minoría, señala que sí, que entonces se cumplieron, ¿no?, en el marco de esas facultades delegadas con la legislación del 1323, pero que ella cree que para que esto esté acorde al marco constitucional habría que sacar las palabras de orientación sexual, identidad de género, porque para ella eso no está protegido, y eso es totalmente falso. Sin embargo, ella dice que no está protegido. No está protegido, aun cuando el Tribunal Constitucional sí establece que por eso no se puede discriminar, ¿no? En 2 sentencias desde el año 2004 ya lo ha venido diciendo. Claro, digamos, eso es en ese primer momento. Así es. Luego esto pasa a la Comisión de Constitución. Entonces tenemos el informe de Úrsula Letona, fujimorista, señalando que eso no puede ser incluido, y el de Velázquez Quisquén y Vicente Ceballos, que señalaban que sí, que no solo sí se ha cumplido con los márgenes que se le dio al Ejecutivo, sino que eso también debe ser incluido por estar dentro de lo que ya conocemos, la discriminación. Una población más vulnerable, y eso es algo que no se quiere entender, ¿no es cierto? Esos 2 congresistas lo entendieron y dijeron, por eso es que sí es necesario legislar al respecto. En la Comisión de Constitución, ¿qué es lo que sucede? La mayoría fujimorista dice que está de acuerdo con lo que señala Úrsula Letona, ¿no? Y en ese sentido no se aprueba lo que ella señalaba, sino que se dice, bueno, como todo esto más bien suscita, ¿no?, un gran debate sobre algo que más bien debe ser debatido en el Pleno del Congreso, lo que nosotros vamos a proponer es que las modificaciones ya realizadas no pasen. Y entonces solamente esas modificaciones que se hicieron en el marco del 1323 pues no sean aprobadas por esa comisión. Y ellos lo que recomiendan al Pleno del Congreso es no aprobar las modificaciones, es decir, que se sancione la discriminación, se sancione los crímenes cometidos contra determinadas personas, pero no contra aquellas que tienen una orientación sexual, homosexual o con una identidad de género como las personas trans. Hay que proteger a todos, menos a ellos. Claro, digamos, lo que me señalaba, por ejemplo, ayer una señora, que es, ¿por qué tiene que darse? O sea, ya poniéndose del otro lado, ¿no? Entonces decía, o sea, si yo salgo a la calle y soy asesinada, ya me darán, qué sé yo, 10 años de prisión, por ejemplo. ¿Por qué si soy trans, si soy LGBT, tienen que darme más? O sea, eso es una discriminación en contra mía, decía, que soy heterosexual. O sea, ¿por qué la muerte de la otra persona vale más que la mía? A ver, ¿sabes por qué? ¿Qué le dirías tú a quienes... Estamos en un tipo de violencia diferenciado, ¿no? Y no es que en este país veamos en todos los noticieros que se mata a las personas porque son heterosexuales. Se mata a las personas porque son homosexuales, porque son trans. No, bueno, se mata de todo, ¿ah? Porque no, digamos, o sea, matan a todo el mundo por un celular, se les mata por el hecho de ser quienes son. Que eso es diferente a que me roben o que me maten porque me quieren robar. No sucede eso. Mira, hay un caso. La Comisión Interamericana tiene varios casos que ha estado viendo desde el año 2013 al 2014. Y uno de esos casos señala un padre que quema la mitad del cuerpo de su hijo cuando se entera que es homosexual. Eso no es un caso de robo, eso no es un caso de inseguridad o de que tengas cualquiera. No sé, pues es una pareja por el loca. hecho de que esa persona es homosexual. Y así como ese hecho se cometen varios en el país. Y eso es lo que hay que investigar. Y para hacer esa investigación, pues el Código Penal tiene que tipificarlo. De otro lado, las investigaciones no se hacen correctamente. Y por otro lado, la discriminación, y eso es algo que no lo decimos nosotros desde sociedad civil solamente, lo dice la Defensoría del Pueblo, lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Como tú bien has dicho, son una población vulnerable, en situación de vulnerabilidad, y frente a la cual evidentemente hay muchos prejuicios discriminatorios. Estaba incluso buscando cifras, no solamente en el último año 8 personas de estos grupos, ¿no? LGBTI han sido asesinadas y por lo menos 40 y tantas han denunciado amenazas. Que es frecuente. Y ojo, nuevamente reitero, y es lo que
está tratando de explicarnos, por supuesto, Karen. En este caso, no es porque tú ibas por la calle y uno de estos marcas te vio justo en la hora, pues, inapropiada, ¿no? Inapropiada porque todo el mundo podría caminar a cualquier hora del día, ¿no? Era la mala suerte de que justo tú pasaste por ahí y fuiste la escogida. No. Esto lo que se diferencia es que solamente por el hecho de ser homosexual eres agredido, ¿no? Así es. Eres amenazado y muchas veces discriminado y muchas veces asesinado, solamente por eso. Entonces, y lo mismo pasa con el tema del feminicidio. También, porque en este caso también es una figura que por eso es que se pide penas mayores, porque no es un crimen común y corriente, que ninguno lo es, por supuesto, porque la vida siempre es la que tiene que ser salvaguardada. Pero es el hecho de, tú eres mi propiedad. Entonces hay una carga distinta. Así como cuando las películas te dicen alevosía, prevención y ventaja, bueno, aquí hay una carga distinta. Te ven como un objeto, eres de mi propiedad y puedo hacer contigo lo que me dé la gana, tanto quemarte la mano, jalarte los pelos o hasta asesinarte. Entonces, esa carga es la que es observada, identificada por quienes están precisamente redactando estas normas y dicen, cuando esas situaciones o estas agravantes están presentes, la pena tiene que ser mayor. Y eso es lo que no ha quedado bien. Ahora, cuando todo estaba, digamos, en una primera redacción no es observada. Lo que molesta son estos términos de los que hablábamos, identidad de género y orientación sexual. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿por qué esas palabritas causan tanto escozor? Bueno, habría que preguntarles a los congresistas fujimoristas que votaron en contra. Sin embargo, y porque se quiere desconocer que esta es una realidad. Se quiere desconocer. ¿Cómo lo interpretas tú en todo caso? Se quiere desconocer porque esa que hay identidad de género y orientación sexual molestan se quiere tanto. Desconocer que hay que proteger a las personas LGBTI como cualquier otra persona. El Código Penal, como te digo, pero ya no es establece... como cualquier otra persona tampoco. Es no, con claro, una mayor, pero darles mayor protección dado que son víctimas de... Así es, pero eso cuando hablamos de crímenes de odio y cuando hablamos de discriminación, tú y yo estamos protegidas frente a la discriminación por el hecho de ser mujeres, pero una persona LGTB no, ¿sí? Y eso es lo que buscan también. Son dos cuestiones, ¿sí?, que van de la mano en esto del decreto 1323. Y ellos dicen que justamente es una cuestión de forma la que ha sucedido y que ellos no van a poder hacerlo porque la ley autoritativa no les faculta al Ejecutivo a justamente legislar en la materia. Sin embargo, lo que nosotros creemos es que lo que hay es más bien una afrenta hacia los derechos de las personas LGBTI y que en toda la legislación no se les quiere incluir para su protección. Y eso lo demuestra un proyecto de ley presentado por una congresista fujimorista y firmado por Galarreta, quien también estuvo ese día después en la de todo discusión. Este lío, después de toda esta derogatoria, después de toda... Porque ese día los fujimoristas señalaban que, bueno, es una cuestión de forma. El propio presidente de la Comisión de Constitución e incluso él invitó a que se presenten proyectos de ley y que ellos sí, en ese caso, quizás terminarían apoyándolo porque ellos están en contra de la discriminación, de los crímenes de odio. Sin embargo, se presenta este decreto legislativo y luego se presenta este proyecto de ley que dice que explícitamente hay que proteger a las personas de la discriminación, pero no incluir a las personas LGBTI, porque ese es un caso controversial y porque eso es parte de la ideología de género. ¿Así lo ponen? Así lo ponen. El 1199 de la congresista Nelly Cuadros. A ver, ojo, también pueden hacernos llegar, por supuesto, sus llamadas telefónicas si quieren participar de esta entrevista, si quieren hacer alguna pregunta a Karen o quieren compartir su punto de vista, los teléfonos 251-9422 y 467-4499. O sea, en el caso de fujimorismo, Karen, cuando uno analiza o lee el tema de la libertad de expresión y todo este proyecto que están haciendo respecto, supuestamente, para protegerla, ¿no? Entonces, inmediatamente tú dices, ojo, aquí hay un ojo morado, que es el ojo morado de la campaña electoral y que quieren pasarse la factura. Pero en este caso, ¿cuál es la agenda? En todo caso, para desenmascararla o para tenerla clara. ¿Qué tal si vamos con las llamadas telefónicas y luego seguimos conversando? Aló, Radio Exitosa, escuchamos su pregunta. Se colgó. ¿Tenemos alguna otra llamada telefónica? Aló, Radio Exitosa. Aló. ¿Aló? Aló, sí, buenos días. Radio Exitosa. ¿Cómo está? Buenos días. Por favor, para opinar sobre el tema. Sí, lo escuchamos. Yo estoy de acuerdo que tienen derogado esa ley, porque no me parece justo que algunos tengan algunos privilegios, cuando en sí la muerte se debería sancionar de la misma manera a todos. Yo tengo un hijo especial, con síndrome de Down. O sea, si a él lo matan, él va a tener los mismos años que los del grupo homosexual o LGTB, no sé cómo, ya bueno.
¿El mismo tipo? ¿O qué? ¿O mi hijo va a valer menos su muerte que los de ellos? Y otra cosita, señorita, cuando debata o mete más, traiga a alguien que piense diferente a ellos. No solamente porque escucho siempre que entrevistan a personas que están de acuerdo con eso. Pero cuando no están de acuerdo, no. Le sugiero, por favor, que llame al hijo de Pastor Rosas. El otro día estuve debatiendo con ella por el teléfono, cuando estaba justamente el periodista Rosas en el programa, le llamó. Y le hizo bien claro sus temas de ella, que se contradicen muchos temas y que es un privilegio lo que ellos quieren. Le sugiero, por favor, que llame, que haga esto, que llame a dos, porque da un cierto tufío a la gente que escucha que solamente tiran para un lado. Y yo pienso que debe ser para los dos, por favor. Muchísimas gracias. Y yo también creo que la participación de ustedes es justamente lo que le da la pluralidad que esperamos aquí en Radio Exitosa. Vamos con otra llamada telefónica. Aló, Radio Exitosa, buenos días. Buenos días, señorita. Una pregunta a la señorita que está, Karen a la panelista. ¿Cuántos tiene el número de muertes por homofobia o por alguna cuestión de opción sexual? El número no, el porcentaje de homicidios por ese tema es bien bajo y no significa que no tengan los derechos. Tienen los derechos, pero no tienen que hacerse leyes especiales solamente para ellos, porque eso es lo que están pidiendo. Los derechos los tenemos todas las personas. Los homosexuales, los LGTB y toda esa asociación también tienen derechos. Por supuesto que a un asesino de ellos se le tiene que castigar. Y dijo, pues, asesinato por odio. ¿Hay algún asesinato por amor? Yo no he escuchado nunca. No sé por qué tienen que ponerle ellos el cliché solamente a su grupo especial. Hay que darles un cuidado especial a ellos. Todos los seres humanos, todas las personas tenemos los mismos derechos. Tienen que ser castigados los que nos agreden, los que nos ofenden, los que de algún modo están en contra de ideas, de nuestras ideas o de nuestros principios y no lo hacen adecuadamente y van a la agresión física o verbal quizás. Deben ser castigados, por supuesto que sí, por supuesto, pero no especificar, entonces mañana señorita, la asociación de ciegos también van a pedir una ley para ellos, los calvos también, aquel que le digan pelado en la calle van a pedir pues que lo castiguen más. No es justo. Las leyes que sean para todos, no para grupos en sí que tengan ciertas características. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por su llamada telefónica. Karen, tus respuestas. Sí. Porque ambas intervenciones van en el mismo sentido, ¿no? Y yo creo que siempre se ha venido diciendo esto y es un argumento que nosotros quisiéramos aclarar, ¿no? Desde sociedad civil no estamos peleando por una ley especial, no estamos pidiendo una ley especial, estamos pidiendo que la protección que ya existe se amplíe también para las personas LGBTI, porque eso no sucede. Y esa es la parte que te pediría si me expliques mejor. ¿Por qué tú dices que se amplíe la protección? ¿Qué protección existe? Existe la de... O sea, yo más bien entiendo que existe el de el endurecimiento o agravar las penas. Sí, esa parte sí. Pero ¿a qué llamas tú la protección? ¿Protección es el agravamiento de penas? El agravamiento de penas, pero también la protección frente a la discriminación y el hecho de que esa sea sancionada penalmente cuando ocurra. Nuestro Código Penal y lo que defienden las personas que no quieren que se apruebe el 1323 con orientación sexual, identidad de género, es que se apruebe que se deje sin modificar nada el Código Penal y que entonces el mismo sí siga diciendo que se agravan las penas. Era, digamos, tener la oportunidad de que personas o los señores que nos han hecho llegar sus inquietudes puedan entender mejor el tema de el privilegio, porque creo lo que te decía con la señora que yo conversaba ayer también me decía, pero ¿por qué? ¿Por qué mi vida vale menos años de prisión que la vida de una persona homosexual? Entonces, ¿por qué? O sea, eso de la manera más simple y sencilla de repente. ¿Por qué? Porque es una forma de violencia distinta y a las personas no las matan y no vemos en los diarios que las maten porque son calvas, ¿no? Eso no lo vemos. Y que hay cifras. O sea, 8, por ejemplo. Otro caso. Otra cosa que te quería decir. Mira, yo tengo aquí el comparativo. Si tú lees, lo que dicen las modificaciones es que hay que hacer las agravantes no solo por orientación sexual, no solo por identidad de género. Hay que hacerlas también cuando hayan sido motivadas por el factor genético, la afiliación, la discapacidad, la religión, la opinión política, porque eres una raza distinta, etcétera. Porque eres, no sé, y hay que hacer lo mismo cuando se discrimine por esos mismos motivos, ¿no? Entonces, eso está protegido y ellos dicen, eso hay que protegerlo.
pero dicen, de ahí hay que quitar la protección de orientación sexual e identidad de género. ¿Qué es lo que se devela entonces? Que hay que proteger a todas las personas por todas estas categorías, pero menos si son TLGB, porque en ese caso sí no. En ese caso sí yo no extiendo protección. Entonces no se trata de una nueva ley, una ley propia con nombre propio o una ley privilegiada para determinadas personas. Se trata de ampliar la protección a otras categorías. Ahora, mira, en el caso de feminicidio se estableció, me tocó en esa época trabajar así justamente en este tema con el Ministerio de la Mujer. El tema de feminicidio son de 10 muertes, aproximadamente el promedio, 10 muertes al mes, ¿no? Solamente de feminicidio, más allá de la cantidad de golpes y denuncias de ese tipo que muchas veces ni llegan siquiera a las comisarías. Entonces es una cifra bastante alta. Si yo comparo con esas de 8 al año, por ejemplo, de la comunidad LGBT, que era un poco lo que nos decía el señor, dame cifras, susténtamelo de una manera distinta como para entender que efectivamente requieren esa protección. Sí, nosotros no estamos de acuerdo con ese nuestra argumento. Realidad, qué tan grave es que los haga merecedores de esta protección. Perfecto. Yo estoy de acuerdo. Nosotros creemos que no es que hay que basarse en las cifras. Es decir, estamos esperando que se maten a 100 personas en este país por su orientación sexual para reaccionar y decir sí, son sujetos en situación de vulnerabilidad. Nosotros creemos que no. Y no se exige ese argumento, como te digo, para señalar que, por ejemplo, por opinión política también se protege. No escucho yo argumentos que digan a cuántas personas se ha matado por manifestar una opinión política o por su religión en estos momentos. No lo hacen, no lo exigen, pero a la comunidad LGTB sí se lo exigen. Entonces, eso demuestra también, una vez más, cuáles son los obstáculos que se tienen para garantizarles derechos en este país, ¿no? Así es. Entonces, y ahí es un tema también, que parte precisamente de esta cultura democrática es atender precisamente las necesidades y las demandas de las minorías. Así es. Hay que mirarlas. El problema está que es real y existe. O sea, eso sí me gustaría que lo entiendan bien. O sea, es real que por ser homosexual en la calle te fastidian más, te amenazan más, eres objeto de violencia solamente por tu condición de homosexual, como puede ser en otros países por tu condición religiosa o como puede ser en otros países por tu condición de raza. Entonces, en nuestro país, lo que más pesa en este momento es precisamente eso y lo advertimos a través de las llamadas, ¿no? El prejuicio que todavía existe. O sea, por ahí va el asunto, señor. O sea, no es que su vida valga menos ni más. O sea, yo misma también lo entiendo. O sea, no es que mi vida valga menos que la de una persona homosexual, es simplemente que ellos están mucho más expuestos precisamente por los prejuicios que existen en nuestro país. Así es, y eso es estructural. O sea, te digo, ¿cómo se insulta a una persona en este país? Con la palabra cabro, ¿no? Se insulta de esa manera. Y no tenemos otro tipo de protecciones, o sea, en toda la legislación que sea tan avanzada para las personas LGB. Es más, en los colegios el bullying homofóbico existe, ¿no? Han habido pronunciamientos al respecto sobre eso desde el legislativo. No hay. A las personas, solo por caminar de la mano, si yo voy con mi pareja, porque soy heterosexual, y caminamos de la mano por el parque, nadie va a voltear y nos va a decir machonas, muéranse, como si lo dice a cualquier compañera que es lesbiana y camina con su enamorada. ¿No es cierto? Entonces, eso demuestra que hay una situación estructural, prejuiciada contra las personas LGTBI y que es obligación del Estado, más allá de lo que todos nosotros podamos opinar, obligación del Estado, proteger y atender. Y eso es lo que nosotros buscamos. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido Karen Anaya, asesora legal de Promsex. Nosotros nos vamos con un enlace ahora con Marcela Lazo, asesora del despacho ministerial de salud, respecto a esta campaña que está llevando a cabo precisamente el MINSA de fumigación contra el dengue en la provincia de Palpa, en Ica, y que por supuesto se tendría que estar llevando también en varias otras zonas, imaginamos, sobre todo en el norte del país. Señora Lazo, ¿cómo está? Buenos días, le escuchamos. Buenos días, Rosa. Bien, la campaña contra el dengue. A ver, les cuento. Los consejos más importantes, sobre todo. Sí, primero les cuento. Estamos acá en la provincia y lo más importante, haciendo seguimiento. Ya se iniciaron hace casi 2 semanas la fumigación en 3 etapas, que va de la mano con el control de larvas, o sea, los huevos.
la identificación de pacientes que tienen fiebre para saber si es dengue o no. Entonces estamos verificando in situ que todo vaya bien, que no bajemos la guardia. Y yo invoco a las personas de esta región a seguir colaborando con el mantenimiento del agua almacenada, limpiar, tapar. Tapar sobre todo, no la pueden tener expuesta y además cuando el agua es limpia, parece mentira, la gente cree que cuando el agua está sucia hay más posibilidades de que aparezca el dengue y no necesariamente. Así es, Rosana. Entonces también el trabajo conjunto con autoridades. Y ahí hicimos el ataque agudo. Tenemos que hacer el seguimiento para no bajar la guardia. Tenemos muy cerca Chincha, ¿no? Que tiene otro problema ahorita de Zika. No queremos, es el mismo vector. Y el trabajo con la comunidad es muy importante. Así es. Bueno, y en el norte, señora Lazo, en el norte también no se está hay otra. Descuidando, ¿no es cierto? Porque la verdad que ahí sí que el tema es gravísimo con la cantidad de zancudos y todos estos, digamos, estos transmisores precisamente del dengue. ¿Hay 3 muertos ya por dengue? Acá en Palpa no, todo lo que te puedo informar es de Palpa, pero en la zona norte del país también hay otra brigada. La ministra ha desplazado equipos, entonces ellos te pueden dar la información in situ. Es lo que estamos haciendo. Entonces, el principal consejo, el agua que almacena, manténgala tapada, porque precisamente esa es la que está rondando y es, en todo caso, donde se fortalece y donde crece precisamente este vector, que en este caso es este zancudo o este insecto. Y además el manejo de residuos, limpiar la casa, mantener y cambiar el agua de floreros, el agua estancada, llantas, todo lo que sea basura muy cercano a la casa tenemos que mejorar. Tema de salubridad finalmente. Ya, muy bien. Muchísimas gracias por estos consejos y a tomarlos en cuenta y mucha suerte, por supuesto, en Palpa, en Ica. Ha sido la señora Marcela Lazo, asesora del despacho del Ministerio de Salud. Nos vamos a una breve pausa y al regresar el tema nuevamente, y seguimos pasado y el tema de los huaicos, el tema anticorrupción. Se está manejando de manera eficiente todos estos procesos. En todo caso, ya sabemos que también durante esta semana ha resultado involucrado en el tema de Odebrecht el gobernador regional del Callao, Félix Moreno, un conocido empresario, ha pues simplemente decidido de acogerse a la colaboración eficaz y con esto ya la situación de él se complicaría muchísimo más. Pero también sobre el tema Toledo y en fin, vamos a conversar con la doctora Jenny Vilca Toma, ex procuradora y actual congresista, y con Marcos Ibaceta, el doctor Ibaceta, ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. Ya regresamos.